Padre, porque yo sé, Señor, que tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque yo sé, Padre, que tú tienes todo bajo control, Señor. Y permite, Padre, que esta palabra que en esta noche, Señor, vamos a dar a través de ti, Padre, yo te pido que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Estamos tan necesitados de ti, Padre, que todos los días te necesitamos, Señor. Gracias te damos en esta noche. Yo te pido que bendigas los diferentes salones, las diferentes clases que se van a dar en esta noche. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Jesús, toma el control en esta noche. Amén y amén. Los niños pueden ir saliendo, hermanos. Los jóvenes también, pasen a sus clases. Y los jóvenes que estamos aquí nos quedamos en la clase. Amén. Ok. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, hermano. Le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad en esta noche de compartir este mensaje. Como ustedes se han dado cuenta, los hermanos estamos hablando de las cartas de Pedro. Y en esta noche, hermanos, me tocó la oportunidad a mí. Bueno, hermanos, yo no sé si se recuerden lo que nos predicó el hermano Carlos la semana pasada, pero el hermano Carlos nos habló de los profetas de Dios, nos habló también de aquellos profetas que no son de Dios, pero también lo que nos habló él, nos habló que Dios ya tenía un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, y él ya sabía todas estas cosas para nosotros. Ahora, mira lo que dice, te quiero llevar un poquito a Pedro capítulo 1 y versículo 20 dice así: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, Efesios capítulo 1 y versículo 4, también ahí nos habla de esto, dice, Efesios 1:6 dice, 4 hermanos, 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor. En el Señor no existen plan B, plan C. El plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Sus planes son perfectos para cada uno de nosotros. Ahora, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido. Ahora, también nos habló el hermano Carlos de que la salvación es gratuita. Sí es cierto, la salvación es gratis. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que nos dio su salvación y es el Señor Jesús a través del gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, yo sé que si ya hemos conocido al Señor, yo sé que si ya caminamos con nuestro Dios, hay cosas que nosotros tenemos que entender a la perfección. Hace 15 días el hermano Luis también nos habló de la fe de los cristianos que tiene que ser probada. Pedro así lo dice, que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesús nos dijo, nos mencionó en el libro de los Evangelios también, que en el mundo íbamos a ser sumamente afligidos, pero también Él dijo, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Dios siempre nos da palabras de aliento, palabras de vida para sobresalir y seguir hacia adelante. Ahora, el hermano Luis también nos dijo que los cristianos tenemos que pasar por diferentes pruebas y es una realidad, es cierto también. No hay cristiano que no pase por días malos, hay días buenos, días malos, momentos que pues hasta lloramos, pasamos por en medio de angustias, en medio de escasez, pero Jesús siempre está ahí, siempre Dios está con nosotros. Todos los días tenemos luchas, pero todos los días tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que siempre se glorifica, se exalta y hasta el día de hoy Él sigue y seguirá sentado en su trono. Amén, hermanos. Ok, si vamos al libro de Pedro, hermanos, capítulo 1 y versículo 13. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 13, 14, 15 y 16. La primera cosa que yo quiero mostrarles o enseñarles o que aprendamos juntos, yo le titulé de esta manera: una esperanza viva. Otra vez, una esperanza viva. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, ¿verdad? Tenemos una esperanza dentro de nosotros que está más viva que nunca, ¿verdad? Aunque el diablo creía que lo había derrotado, eso es mentira. Jesús está resucitó y está a la diestra del Dios Padre y intercede con cada uno de nosotros y su Espíritu Santo es el que nos alienta. Ahora,
Hermanos, una esperanza viva, ¿por qué? Porque ya hemos conocido al Señor, ya hemos conocido a nuestro Dios, ya conocemos al Señor, ya sabemos cuál es el camino que Él nos ha mostrado. Ahora, en el libro de Pedro dice, si ustedes ya me conocen, ya saben quién soy yo, ahora sí, en el libro, en el versículo 13, obedezcan, obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, guarda mis mandatos. Si amamos al Señor, tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Un cristiano no puede caminar por caminos como sea, sino en el camino del Señor. Hay caminos que al hombre le parece que son caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Mira lo que dice Pedro capítulo 1 y versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de esto. Dice, así que piensen con claridad, ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida. La salvación era algo inmerecido, hermanos, algo que realmente el que nos la vino a entregar fue el Señor, pero tú y yo no merecíamos este regalo tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros y ya nos lo dio. A veces se dice de esta manera, no, es de que lo mejor está por venir. Eso no es cierto, hermanos. Lo mejor ya nos lo entregó el Señor, que fue su salvación, que nuestros pecados fueron lavados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que saber bien perfectamente que nosotros no nos podemos dejar o llevarnos al ahí se va. Nosotros no tenemos que caminar así. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una esperanza viva, que es el Señor Jesús. ¿Cómo es esa esperanza? Porque Él vive dentro de nosotros. Ahora, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor y que lo tumbó del asno, del caballo? ¿Sí se acuerdan de aquella escena, verdad? Pero antes la vida de Pablo, ¿cómo era? Era una vida miserable, era un tirano que mataba a los cristianos. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, hermanos, luego cuando él se le abren los ojos espirituales, hermano, él luego se dio cuenta en la condición que él estaba, en la condición que él vivía, y que si él hubiera muerto en ese accidente, Pablo prácticamente estuviera tal vez ahorita allá en el castigo eterno. Pero hermanos, una cosa que tenemos que entender a la perfección, que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. ¿Qué quiso decir ahí Pablo? Para mí todos los días yo voy a vivir con Cristo, y si muero me voy con Cristo. Va a llegar el momento, hermanos, donde un día tú y yo vamos a partir de esta tierra. Tal vez cuando el Señor venga y nos lleve, o tal vez el día que tú y yo muramos en esta tierra, pero saber que el Señor nos espera con los brazos abiertos. Ahora yo te digo en esta noche, ¿vale la pena seguir caminando con el Señor? Claro que sí, claro que vale la pena seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la gloria que se aproxima será mejor que la primera. Hay una esperanza para todo el cristiano, para los hijos del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice de esta manera, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza que dice, viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos ¿para quién? Para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, si Dios tiene una salvación incorruptible, ¿cómo nosotros nos tenemos que sentir delante del Señor? ¿Tú crees que Dios va a permitir que al cielo entren cosas contaminadas? Jamás. Jamás Dios va a permitir que entren allá cosas que no fueron del agrado del Señor, que vivieron una vida, la verdad, fuera del camino del Señor. No, Dios no se va a llevar a esas personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si me aman, como les digo, si me aman, guarden lo que yo digo. Si me aman, dice, guarden mis mandamientos. También Dios quiere que nosotros, hermanos, también seamos cristianos obedientes a su palabra. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo algunos casos, cómo el Señor
quiere también un pueblo santo. ¿Cómo quiere cristianos que obedezcan su palabra? Pedro por eso decía, sean sobrios y ejerciten los lomos de su entendimiento. Esperar por completo en el Señor. Esperen por completo en Él. No, hoy voy a la iglesia y otro día me olvido de ahí. Hoy sí voy, mañana no voy. Hermano, cuando tú y yo hemos conocido al Señor, entre más lo conocemos, más necesitamos saber de Él. Más necesitamos saber cómo es Él, cómo Él quiere que seamos, pero a través de su palabra. A través de su palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 13. Aquí nos habla de las tres virtudes. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 13 dice, y ahora dice, permaneced, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es, ¿quién? El amor. Jesús es el amor, hermanos. Y los cristianos no caminan nada más por caminar. Los cristianos caminan por fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora, hermanos, hay una esperanza dentro de nosotros. ¿Y quién es el que nos da el amor? Es Él. ¿Por qué? Porque hemos conocido ese verdadero amor. Y la esperanza que tenemos es que sea donde estemos, sea donde vayamos, ahí Jesús va con nosotros. Ahí Él se encuentra con nosotros. Pero hermano, no quiere decir que Dios nos da la libertad o nos ha dado su salvación para que hagamos lo que nosotros queramos. No es así. No es así. Hay requisitos que tenemos que cumplir. Hay requisitos que para entrar al reino de los cielos uno tiene que trabajar en ellos y ser mejores cada día. Si nosotros tenemos la mente del Señor, nosotros todos los días debemos de anhelar a parecernos más a nuestro Señor. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que cada día esforzarnos para parecernos más y más a Él. Y no es porque lo que la gente diga, es mejor que qué es lo que dice Dios de nosotros. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Será que somos una ofrenda grata delante de su presencia? ¿O será que, hermanos, cómo nos ve el Señor? Es necesario hacernos esta pregunta. Es necesario preguntarnos, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo estoy delante de Él? Pero Él nos hace la invitación todos los días, que dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo me encargo de hacerlos descansar. Yo no sé si se acuerdan de la escena cuando Pablo, mira, vamos a los libros de los Hechos. Hechos capítulo 24. ¿Se acuerdan en aquella escena cuando Pablo estaba delante del gobernador Félix? Y Pablo le dijo a él, mi esperanza está en Dios. Mira lo que dice. Hechos capítulo 24 y versículo 15 dice de esta manera. Hermanos, si nuestra esperanza es Dios, tú y yo siempre nos tenemos que gozar delante de Dios, sea cual sea el momento que estemos pasando. Mira lo que dice. Hechos capítulo 24 y versículo 15. Ya lo tienen, hermanos. Vamos a leerlo del 14, dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El 15. Teniendo esperanza en ¿quién? En Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Sí me entendieron? Va a haber resurrección de justos e injustos. Todos van a tener su paga. Todos van a tener su paga. Yo no sé tú, pero si, hermanos, el día que ya no estemos en esta tierra, yo quiero ser de los que Dios levante y se los lleve. Pero imaginémonos cuando estemos ahí que no seamos parte del Señor. Eso no va a ser del agrado que nos va a caer como un balde de agua. Hermanos, es necesario que en la vida que tenemos hoy en estos momentos, en estos días, es necesario reflexionar. Es necesario reflexionar y darnos cuenta, ¿será que verdaderamente esa esperanza vive dentro de mí? ¿Es verdad que esa esperanza está latiendo más que nunca dentro de mí? ¿O solamente vivo engañado? ¿O solamente vivo al ahí se va? ¿O solamente vengo a la iglesia para complacer a mi esposa, a mi esposo? No tenemos que caminar así.
Tenemos que caminar porque la esperanza viva se encuentra en el cielo, porque la esperanza llegó y fue la que nos encontró a nosotros. Fue Jesús el que nos encontró, no nosotros a Jesús. A veces escucha y se dice, es que el día que yo encontré a Jesús, eso no es cierto. Jesús nos encontró a nosotros porque el mundo ya nos daba perdidos, pero para eso apareció Jesús, para hermanos, para ayudar y abrir caminos sobre esta humanidad. Y él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Si no es a través de Cristo. Mira lo que dice Tito. Tito nos habla más claro. Tito nos habla más claro. Tito capítulo 1 y versículo 2. Ya lo tienen. Dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio, ¿de dónde? Desde los siglos. Yo ya tenía el plan perfecto para cada uno de nosotros. Los caminos del Señor son perfectos, hermano. Los caminos de Él no son los caminos de nosotros. Los caminos de Él son perfectos. Ya tenía el plan trazado para cada uno de nosotros. Y nos enseña tan grandes cosas que Él, siendo un Dios santo, puro, sin mancha, sin contaminación, tuvo compasión de nosotros. Así como aquellos nuestros antepasados, hermanos, vivieron momentos duros, momentos sumamente críticos. Ellos no tenían una camioneta para trasladarse a la iglesia. Y nosotros tenemos todos los medios y ni aún así queremos llegar. Es que llegué cansado del trabajo. Es que me agoté mucho en el trabajo. Hermanos, ¿acaso Dios no se merece lo mejor? ¿Acaso Dios no se merece lo mejor de nosotros? Si nosotros faltamos al trabajo un día, 2 días nos corren. Y Dios no es así con nosotros. Dios al contrario nos espera con los brazos abiertos, que si llegamos, Él está aquí con nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Si esa esperanza vive dentro de nosotros, tú y yo siempre nos tenemos que gozar en las buenas y en las malas. Mira lo que sigue diciendo Tito 2:13. Ya lo tienen. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Y mira lo que dice el capítulo 3 y versículo 7. Dice, escuchen bien esto, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Dios ya tiene la herencia para nosotros. ¿Se acuerdan de aquella cena cuando les dijo a aquellos hombres? Dice, es necesario que yo vaya. Es necesario que yo vaya. Dice, voy a apartar lugar. Dice, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Voy a preparar moradas. Y Él dice, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo de Dios, hermano, no podemos hacer nada. Pero Dios nos ha dado un espíritu de valor y no de cobardía. Solamente dice la Biblia que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Y cuáles son esos valientes? Aquellos que caminan y perseveran en el camino del Señor. Aquellos aunque se exponen a la muerte, pero están dispuestos a dar la vida por Jesús. Aquellos que dicen que hay una esperanza viva y que van a seguir hacia adelante. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia del Señor estoy aquí y por la gracia del Señor me voy a ir un día. Y él decía, yo no sé cuál escoger, si ya irme o quedarme con ustedes siguiendo predicando la palabra del Señor para que más almas sigan salvándose y lleguen a los pies de Cristo. Esa es una esperanza que tiene que latir dentro de nosotros. Romanos, y con esto termino la primera cosa. Romanos, capítulo 1 y versículo 7. Si la de la pantalla me ayuda, se lo agradecería. Romanos 1:17, perdón. Romanos 1:17. Ya lo tienen, hermanos. Dice así, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aunque un día, hermano, nosotros nos vayamos de esta tierra y nuestro cuerpo esté muerto, hermano, nosotros tenemos una fe viva. Tenemos una fe viva, una esperanza viva de que nosotros estamos con el Señor y de que Dios no nos miente. Si Él resucitó, juntamente resucitamos con Él.
Si Él está vivo, nosotros estamos vivos. Amén. Hermanos, la esperanza se llama Jesús de nosotros, y no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. La gente no quiere tener nada con Jesús, pero hay gente que sí quiere y llama que el Señor regrese. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes en esta noche, yo le titulé también de esta manera: cristianos obedientes. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano sin miedo. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Verdad que sí? ¿O se me pasó uno? ¿Verdad? ¿A quiénes les gusta que sus hijos no los obedezcan? ¿Verdad que a nadie? ¿Y a quiénes les gusta que sus hijos sean obedientes? A todos, ¿verdad? Pero para que nuestros hijos obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Sean obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, educarlos, hablar con ellos, tener comunicación, ¿verdad? Porque sin comunicación, no, pues es que tú no me lo has dicho. Ahora, no me voy a dirigir hoy a los hijos, no voy a hablar hoy de las familias, pero hermanos, si nosotros ya conocimos al Señor, Él también quiere que tú y yo seamos muy obedientes para Él, que siempre obedezcamos lo que Él dice en su palabra. Porque si somos unos desobedientes, tal vez no hemos conocido a Dios, o tal vez solamente vivimos engañados. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 14 y versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Dice así, ya lo tienen. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Antes tú y yo vivíamos en delitos y pecados, ¿verdad? Y cuando no conocíamos a Dios, tal vez éramos unos ignorantes, lo hacíamos tal vez sin saber. Pero desde el momento que Dios te salva, desde el momento que Dios te ayuda a salir de ahí, Él te da una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Nuevo. ¿Por quién? Por el Señor. Las cosas que antes se hacían se quedaron atrás. Pero Dios dice, conforme a la manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual está ligado a toda esa clase de deseos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vieja naturaleza se nos quiere revelar y nos quiere hacer que volvamos allá. Pero el Señor ya no quiere que nosotros volvamos allá. El Señor quiere que caminemos en el camino nuevo que Él nos ha trazado, en el camino nuevo donde Él nos sacó de allá para llevarnos a la luz que se llama Jesús. Ahora, hermanos, Primera de Juan capítulo 3, Dios nos habla ahí que nosotros tenemos que purificarnos día a día. ¿Cómo nos vamos a purificar? Con la ayuda del Señor. Juan capítulo 3 y versículo 3, Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Ya lo tienen. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí está hablando del Señor. Todos los días tú y yo nos tenemos que esforzar para seguirnos purificando en el Señor. ¿Cómo nos vamos a purificar? Es una buena pregunta. Hermano, ¿y cómo le hago para purificarme? ¿Cómo le hago para pedirle al Señor que me ayude? Eso es, pedirle ayuda al Señor. Pedirle al Señor que nos siga ayudando. ¿Quién es el alfarero? Es Dios. ¿Quién es el barro? Somos nosotros. El Dios sabe perfectamente lo que va a hacer con nosotros. Y nosotros nos tenemos que dejar moldear a la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene lo mejor para nosotros. Las promesas de Dios dice que en Él son sí y en Él amén, amén. Dios tiene promesas para nosotros. Pero hermanos, nosotros tenemos que dejarnos guiar por su palabra, por la palabra del Señor. Ahora, mira lo que dice San Juan. San Juan, capítulo 8 y versículo 31. Ya lo tienen, hermanos. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, que dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres. Dice, pero si ustedes permanecen en mí, dice, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos.
Dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Aquí a qué verdad se refiere? A la verdad del Señor, a la verdad de su evangelio, a la verdad de su palabra. El Señor Jesús, cuando envía a los discípulos que predicaran el evangelio, nunca les dijo, prediquen un evangelio de prosperidad, prediquen un evangelio de que ustedes van a ser ricos sobre esta tierra, prediquen un evangelio donde digan a la gente que ustedes cuando yo predique se van a tirar al suelo. Dios no trajo ese evangelio. Jesús nunca mandó a los discípulos que predicaran de esa manera. Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Hermanos, nuestros antepasados, como les repito, no tenían los medios que hoy tú y yo tenemos, ni las escrituras existían. Se guiaban por lo que escribían ellos. Hoy tú y yo tenemos todas las facilidades de seguir caminando. Tenemos todo. Si queremos tener la Biblia en el teléfono, ahí la podemos descargar. Tal vez tú y yo tenemos 4 o 5 Biblias en la casa y tal vez no tenemos ni tantito empeño en leerlas. Y tal vez ahí no la llevamos. Pero ¿qué tal para otras cosas? ¿Qué tal para el Facebook? ¿Qué tal para la telenovela? ¿Qué tal para las películas? Vengan, hijos, nos vamos a aventar una película hoy. Hermanos, ahorita ya no es tiempo para estarlo perdiendo. El tiempo se está llegando. No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. La noche está avanzada y muy pronto el Señor va a regresar. La pregunta es, ¿qué es lo que le estamos enseñando a los que tenemos en casa? Le estamos diciendo, hijos, Dios demanda que seamos obedientes. Hay veces que tal vez llegamos enojados, llegamos ahí todos amargados a la casa y los hijos, ¿qué culpa tienen? Ellos no tienen la culpa. Que tal vez tuvimos un mal día, que acaso se nos olvidó que algo bueno va a resultar de ese día. Hermano, si nosotros hemos conocido la verdadera libertad que nuestro Señor Jesucristo, todos los días le debemos que dar gracias al Señor porque Él tiene todo bajo control. Es lo que Pedro le decía a aquellos hombres, los excitaba, hermano, les decía, toda su vida vivan santificados para el Señor. Toda su vida vivan para Él y no para los hombres. Toda su vida entréguensela al Señor y Él los va a ayudar. Es necesario, hermanos, hacer conciencia y saber que la obediencia es la que nos va a llevar al éxito. Amén. Sin esfuerzo no hay premio, hermanos. Sin esfuerzo no hay bendición. Mira lo que dice Juan 14:15. Ya lo tienen. Por ahí dijo un predicador una vez esto. Dice que la pereza mata el futuro. Y sí es cierto. Dice que la pereza mata el futuro. Es una realidad. Tal vez Dios quería platicar contigo a través de tu palabra hoy. Mañana la leo. Tal vez Dios hoy quería hacer algo en tu vida. Hoy no voy hasta la otra semana. Y se pasan las oportunidades y ya no regresan. Fíjate lo que dice. San Juan 14:15 dice así. Ya lo tienen, hermanos. Dice, si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú y yo amamos al Señor, tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar lo que Él dice. Y nos tenemos que gozar en guardar su palabra. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Vivimos con esperanza, vivimos con esa palabra viva que hace el efecto en los corazones más necesitados. Porque Pedro un día dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gloria sea para nuestro Dios. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Ya lo tenéis. Romanos 6:17 dice así. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Dios, otra vez, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque tú y yo
teníamos una vida tan, pero tan llena de pecado, hermanos. Pero cuando la palabra del Señor llega, ¿verdad que hace el efecto? Hace el efecto en cada uno de nosotros y aceptamos su palabra. ¿Por qué? Nadie está interesado en más en ti más que nuestro Dios. Nadie. El diablo siempre ha sido un traidor. Desde el principio el diablo siempre ha querido ver la humanidad arruinada. El diablo es un ladrón. Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino para que usted y yo tengamos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia en el Señor Jesús, hermano. Ahora, mira lo que dice. Mira lo que sigue diciendo. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Ya lo tienen, hermanos. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura del Señor. No somos hechura de cualquier Dios. Somos hechura del Dios vivo. Somos hechura de Él. Como te repito, Él es el alfarero y tú y yo somos el barro. Y las obras que el Señor hizo es para que tú y yo andemos caminando en Él. Las obras somos nosotros. Las que cambió las vidas, que transformó, somos nosotros. Esas son las obras en las que Dios está empeñado. En los corazones, hermano. En los corazones de cada uno de nosotros. Por eso nos habla, se me perdió la cita, pero dice: sobre toda cosa guardada. Dios quiere que guardemos el corazón para Él. Y si nosotros guardamos el corazón y estamos nuestros pensamientos en Él, nuestra mente siempre está en Él, hermanos, todo lo demás nos va a obedecer. Y nosotros no tenemos, hermano, por qué preocuparnos qué va a pasar el día de mañana. Dios ya sabe el futuro de nosotros. Él ya sabe lo que va a suceder. Y si llega el momento donde vamos a partir de esta tierra, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Es necesario ser muy obedientes al Señor. Hay requisitos que cumplir para poder llegar a ver la presencia del Señor. Acuérdense que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿Por qué? Si Él es santo, Él también viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Una iglesia viva. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque Él está vivo, hermano. Él vive, Él reina, Él se glorifica, Él se exalta, hermano. Y hasta el día de hoy Él sigue teniendo compasión de cada uno de nosotros. Tal vez tú y yo era para que ya no estuviéramos aquí, pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros seguimos de pie. Seguimos adelante, seguimos caminando. Algún día, hermanos, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Algún día Dios nos va a dar la victoria. Es más, ya no la dio. Ya nos dio su salvación. Él ya ganó la batalla. Seguimos en la lucha. Pero la batalla está ganada, hermanos. La batalla está ganada. Lucas. Casi voy terminando la segunda cosa. Lucas capítulo 6 y versículo 46. Ya lo tiene. Lucas 6. Capítulo 6 y versículo 46. Dice así. Dice, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí me voy a frenar tantito. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Verdad que a veces queremos la bendición de Dios? ¿O queremos todos los días ser bendecidos por Dios? Pero a veces no le queremos buscar. Queremos que Dios siempre camine con nosotros todos los días, pero a veces nos apartamos de Él. A veces queremos que Dios sea el que nos sane, pero dejamos al sanador por excelencia. Hay veces que no lo queremos, de que Dios siempre se glorifique en nuestras vidas, pero no queremos obedecer. No queremos hacer nada por Él. No queremos hacer nada por nuestro Dios. Hermanos, una cosa de la que tenemos que entender es esta. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor Jesús se encarga de hacer su parte. Si tú y yo oramos, el Señor se encarga de contestarnos conforme a su voluntad. Si tú y yo le buscamos, le encontraremos. Pero hermanos, si tú y yo somos obedientes,
Dios honra a los que lo obedecen. Dios honra a los que le honran. Hermanos, mira lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 2. Efesios 2, 2. Ya lo tienen, hermanos. Gloria a Dios. Dice así. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Antes teníamos una vida tan miserable, y ahorita vamos a ver unos ejemplos ya cuando vayamos cerrando. Hermanos, antes ¿cómo vivíamos? Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hacíamos y deshacíamos, y no nos importaba lo que pueda pasar con nosotros. Hermanos, ¿cuántas personas ahorita quisieran tener la oportunidad que usted y yo tenemos de estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios? Muchas personas quisieran tener esta oportunidad de que, hermanos, escucharan nuevamente el mensaje del Señor, el mensaje de libertad, el mensaje de vida eterna. Ahora, hermanos, por eso Pedro les dijo a ellos, esperar por completo en el Señor. Sean hijos obedientes a Él. Si tú y yo ya hemos conocido al Señor, los requisitos que Dios quiere es obedezcan. Obedézcanme a mí. Y no dejen camino por veredas. Tú y yo, si siempre seamos obedientes, hermanos, como les repito, Dios siempre nos va a ayudar y siempre se va a exaltar en nosotros. Siempre Él mira a su pueblo y nunca lo deja abandonado. Hermanos, Juan 3:20, y con esto termino la segunda cosa y entramos a la segunda cosa, hermanos. A la tercera cosa, perdón. Dice así, 3:20 de Juan. Ya lo tienen, hermanos. 3:20 de Juan, dice así. 3:20 les dije de Juan, ¿verdad? Perdón, hermanos, es Romanos 8, es 1:28. Romanos 1:28. Ya lo tienen, hermanos. Dice así, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Dice, no solo las que hacen, sino que también los que complacen dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Son dignos de qué dijo el Señor? De muerte. Todas esas personas que practican esas cosas, hermanos, si Dios ya nos limpió, si Dios ya nos ayudó, si Dios ya lavó nuestros pecados, tú y yo ya tenemos que vivir apartado de esas cosas. Tú y yo tenemos que apartarnos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no son del agrado del Señor. Al Señor no le agradan esas cosas. Al Señor le agrada que tú y yo siempre estemos pegados a Él y que no nos despeguemos de su mano. Ok, la tercera cosa es esta, hermanos. Dice así: Dios nos llamó a la santidad. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7. 4, 7. Dios nos llamó a, ¿qué dije? A la santidad.
a la santidad. Dios nos llamó a la santidad. Repito, la Biblia nos dice claramente que sin santidad nadie va a ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo sé que no vamos a llegar tal vez a un nivel de perfección, pero sí podemos esforzarnos día con día para parecernos más al Señor. ¿Sí o no? Sí podemos dar más de lo que damos. Sí podemos dar más de lo que aún hemos dado. Sí podemos esforzarnos. Si nos esforzamos, hermanos, vamos a sobresalir. Si hay un esfuerzo en cada uno de nosotros, en que nos digamos, nos vamos a hacer ese reto de que todos los días nos vamos a parecer más al Señor. Vamos a hacer ese esfuerzo de que todos los días vamos a orar, como por ejemplo, de que digamos todos los días yo voy a orar 10, 15 minutos al Señor. Imaginémonos en un mes cómo vamos a estar. Que digamos esta semana voy a tratar de decir las menos mentiras de las que se pueda. Si antes me echaba yo unas 30, hoy voy a tratar de decir 10. Si antes decía unas 30 maldiciones, voy a tratar de que no diga yo. Si antes me enojaba con mi esposa, voy a tratar de no enojarme. Si antes hacía estas cosas, voy a tratar en el Señor y pedirle ayuda de que ya no las vuelva a hacer. Hermanos, si nos proponemos en el Señor, si buscamos al Señor como verdaderamente Él quiere que lo busquemos, sí podemos. Todos nuestros antepasados, hermanos, también pasaron por momentos duros. También pasaron por momentos, hermanos, de escasez. Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y él nunca renegaba del Señor. Él nunca decía, sé vivir en el Señor, pero todo me está faltando. Al contrario, Pablo decía, si tengo, gloria al Señor, y si no tengo, gloria a Dios. Pero él siempre decía, para mí el vivir es Cristo. Y es necesario también nosotros entender a la perfección que para nosotros como cristianos, para nosotros el vivir es Cristo. Y no depender de las cosas de afuera. No querernos regresar a nuestras viejas costumbres. Desde que soy cristiano todo me sale mal. Desde que soy cristiano todo me sale mal. Nos iba mejor cuando nos juntábamos con nuestro compadre Pancho. Allí nos poníamos hasta atrás. Le celebrábamos el cumpleaños a nuestros niños y los niños pues ya aventados y la fiesta era de este lado. Y así no es, hermano. Si nosotros hemos conocido a Jesús, ¿quién se merece la gloria todos los días? El Señor. ¿Quién se merece la honra? El Señor. Si estamos de pie, es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin Él estamos, hermanos, si no estamos en Él, estamos, hermanos, fritos. Pero con Él somos más que vencedores. En su palabra. Ok, vámonos. Primera de Tesalonicenses. Capítulo, ¿qué les dije? 4, 7, ¿verdad? Ya lo tienen. Dice así. Dice, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Otra vez, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, a santificarnos día con día. ¿Qué les dijo Pedro ahora sí? Vamos a Pedro. Pedro capítulo 1 y versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros, que dice, santos en toda vuestra manera de qué, de vivir. Y lo afirma en el 16, porque escrito está, dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Lo afirma en el 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia dice que sin la santidad nadie va a mirar a nuestro Señor. Nos tenemos que preguntar. Nos tenemos que examinar. ¿Qué será ese día cuando tú y yo estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos van a temblar los pies? ¿No vamos a quererle dar la cara de vergüenza? ¿O vamos a estar alegres porque toda nuestra vida se la dedicamos al Señor? Y que valió la pena todos los días estar en su casa. Que valió la pena todos los días esforzarnos. Que valió la pena todos los días leer su palabra. Que valió la pena cuando en aquel día diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo mío. Que entremos por la puerta de la eternidad. Y que entremos con Él. Pero va a ser muy duro cuando diga allá. Porque así va a haber muchos.
Señor, es que en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, pero el Señor, la respuesta, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ustedes vivían como ustedes querían vivir. Y ese no es el estilo de vida del Señor. El estilo de vida del Señor es guardar los mandamientos de nuestro Dios. Ese es el estilo de vida. Así tú puedas predicar muy bonito, así tú puedas hablar, sepas las lenguas, sepas lo que sepas, profecía, lo que quieras. Pero si tú no tienes al Señor contigo, no eres nadie. Y si tú no vives con el Señor, no eres nadie. Así puedas cantar y puedas hacer lo que quieras, pero si Dios no vive en nosotros, no somos nadie. Pero con el Señor, cuando Él vive en nosotros, si hay una esperanza dentro de nosotros, hay una esperanza viva que late más que nunca, y saber que tarde o temprano vamos a ver a Cristo. Mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos. Si Dios nos ha llamado a santificación, hermanos, tenemos que esforzarnos día a día. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, a esta tierra, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en el Señor, para que podamos entender las cosas que Dios tiene, que son agradables, perfectas, y que la voluntad de Dios son perfectas para nosotros, que la voluntad del Señor son agradables, que sus caminos son agradables, que hoy ya no caminamos a la fuerza, caminamos por fe, como viendo al invisible que es nuestro Señor Jesús, como viendo a Él, que cada día nos queremos aparecer a Él, que todos los días, todos los que estamos aquí estamos tan necesitados de Dios, en decirle: Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, ayúdame a esforzarme en estos pensamientos, pero ayúdame, Señor. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, hermanos, Dios no va a hacer la de Él. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Ya la tienen. Dice así. Dice, escuchen esto. Esto es una pregunta. Dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Y vamos a ver ahorita. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis. Esta palabra se puede haber hecho, no le hierres, no erréis. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios. Todas estas personas que practican estas cosas es duro, pero ahí está la respuesta. No van a heredar o no tienen parte con el Señor. Hermanos, nosotros ya no nos tenemos que regresar a nuestras viejas costumbres. Nosotros ya no tenemos que, ni, como dice por ahí un dicho, ni de reversa nos podemos ir para atrás. Si nosotros hemos conocido esa verdadera luz, es para que esa luz nos siga alumbrando hacia donde Dios nos quiere llevar, hasta donde Dios nos permite estar sobre esta tierra. Esto lo dice Dios, no lo digo yo, es palabra del Señor. Aquí no cuenta lo que diga usted, lo que diga yo. Aquí cuenta lo que diga la santa palabra del Señor. Aquí cuenta lo que diga la Biblia. Si la Biblia dice eso, así se tiene que cumplir, al pie de la letra, hermanos. Amén. Mira lo que dice Gálatas. También Gálatas nos lo describe. Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Gálatas 5:9, perdón. Gálatas 5:19, perdón, hermanos. Ya lo tienen, hermanos. Dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué dice? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Verdad que es duro? Es duro, muy duro. Es muy duro. Es duro, pero es la realidad. Nosotros no tenemos que vivir engañados. Es mejor que nos digan la verdad, hermanos, a que nos están dando palmeadas en la espalda. Es mejor que nos hable Dios a través de su palabra, a través de la verdad. Mucha gente hoy en día predica solamente del amor y del amor y del amor, pero no dicen que también Dios es un fuego consumidor, que también Dios se enoja. Es verdad, Dios es rico en misericordia, pero también llega el día donde se enoja, donde llega el día donde también dice que por ahí dice un dicho, que el que juega con fuego tarde o temprano se va a quemar. Hermanos, uno tiene que aprender de lo que dice la Biblia. Si predicamos de la Biblia, hermanos, estamos predicando la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Él, que quiere que caminemos como a Él le agrada. Hermanos, es duro, pero es una realidad. Todos los que practican estas cosas no tienen parte con el reino de Dios. No tienen parte. ¿Por qué? Por eso Pedro les dijo a aquellos hombres, dice, conforme a dice que no se regresaran a las viejas costumbres que antes tenían. Cuando éramos unos ignorantes, cuando eran ignorantes las hacían. Dice, pero más si Jesucristo ya los ha transformado, dice, vivan toda su vida conforme a la santidad de Dios. Dice, vivan todos sus días conforme a la santidad de Dios. Santifíquense más y más en el Señor. Santifíquense para Dios. En el cielo no van a entrar ladrones. En el cielo no van a entrar cosa inmunda. En el cielo van a entrar hijos de Dios y no nietos. Solamente van a entrar sus hijos. Sí, hermanos. Solamente sus hijos. Tenemos por qué preocuparnos. A veces nos preocupamos por otras cosas, pero hermanos, tenemos que preocuparnos también por estar bien delante del Señor. Tenemos que preocuparnos por tener una vida agradable y perfecta delante del Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 26 y versículo 18. Ya lo tienen, hermanos. Gloria al Señor. Casi voy terminando, hermanos. Hechos 26, 18. ¿Ya lo tienen? Ok, gloria al Señor. Dice así. Dice para que abra sus ojos. Dice para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas, que dice, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón, dice, de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? Muchas. Y Dios no nos ha pagado conforme al pago que merecemos. Mas sin embargo, Dios siempre está ahí. Mas sin embargo, Dios siempre está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Pero lo que la gente hoy quiere con Dios es tener compromiso. No, con Dios quieren tener menos compromisos. ¿Por qué? Porque tenemos otras libertades que tal vez piensan que son eternas y no es así. Él claramente nos dijo, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da, porque el mundo nos da paz pasajera y Dios no es así. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no estoy hablando de la paz ahorita. Pero si te das cuenta, hermanos, el mundo está lleno solamente de porquerías. Porquerías que no edifican. Cosas que no edifican. Cosas que solamente te llevan al fracaso. ¿Cuántas cosas en esta tierra se están desatando? Muchas cosas. Pero tenemos que hacer conciencia de pararnos y hacer un estado, como se dice por ahí, y decir, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Será que si el Dios me llama a cuentas hoy, voy a estar con Él? ¿O será que solamente voy a hacer una vergüenza delante de Él? ¿Cómo vamos a llegar con nuestras manos delante del Señor? ¿Vacías? ¿Cómo vamos a llegar delante de Él? ¿Te has preguntado un día? Nos hemos preguntado un día, ¿cómo vamos a llegar delante de Él? ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Mira lo que dice Efesios
2:1. Dios es bueno, hermanos. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el hermano Luis hace 15 días nos habló de los cristianos en medio de la aflicción. Y no es para que nos estemos ahí lamentando, sino saber que Dios tiene todo bajo control. Y también nuestra fe tiene que ser probada. En el sermón del monte de las bienaventuranzas claritamente nos dice que los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Y también nos lo enseñaron. Dice, los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Dato con esto, atención con esto. Tú y yo en esta tierra no estamos para ser felices. Tú y yo, la Biblia dice que por su palabra vamos a ser perseguidos y en ocasiones hasta muertos por causa del evangelio. Todos nuestros antepasados pasaron por momentos duros. Todos entregaron su vida por Jesús. Pedro, cuando Pedro fue muerto, él dice, yo quiero ser, cuando lo iban a crucificar, dice, no soy digno de que me crucifiquen como crucificaron a mi Señor. Crucifíquenme de pies hacia abajo, con mi cabeza hacia abajo. Todos nuestros antepasados fueron muertos por causa del evangelio, pero no se retractaban de su fe. Seguían creyendo, seguían hacia adelante. Todos pasaron por momentos duros. Pablo también pasó por momentos muy duros, pero también él sabía que lo esperaba una patria y una tierra muy bonita que no tiene comparación con lo que se vive en esta tierra. Hermanos, en el cielo Dios va a enjuagar todas lágrimas. No existen las tristezas, no va a existir nada. Solamente, ¿por qué? Porque nuestro Dios es todo para nosotros. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena seguir santificándonos. Vale la pena seguir hacia adelante. Vale la pena, hermanos, dar todo por el Señor. Si Él ya lo dio todo por nosotros, nosotros también lo tenemos que dar por Él. No nos engañemos. No pensemos que esto no va a terminar. Un día va a terminar. El profeta Isaías anunciaba que vendría un Mesías y vino sobre esta tierra. Y Jesús un día dijo también que Él iba a morir y murió. Pero también Jesús dijo que un día Él iba a resucitar y resucitó, hermanos. Jesús dijo un día que Él va a volver y va a volver un día. Va a regresar, ¿qué día? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús va a volver un día. Hermanos, la santidad es todo lo contrario de lo que ofrece el mundo. ¿Sí me explico? La santidad, ahí te va de nuevo. La santidad no se puede mezclar con las cosas de afuera. No se puede mezclar con las costumbres de antes. La santidad es la que nos lleva a los pies del Señor. Ahí te va otro. Si nosotros somos el barro, el alfarero es Dios. Y Él se encarga de nosotros, de moldearnos día a día. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Dios, te damos gracias en esta noche, Jesús. Padre, tú sabes que somos débiles, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que a veces el diablo manda sus dardos, pero como hijos tuyos estamos conscientemente seguros de que para eso apareciste, para deshacer las obras del diablo, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú sigas ayudando a tu pueblo, Señor, a mis hermanos, a mí, Señor. Que, Padre Santo, tú sigas santificándonos día a día, Señor, para que cuando aquel día, Señor, tú vengas, nos lleves contigo, Padre Santo. Que seamos parte de ese primer evento, Señor, que se aproxima. Yo te pido, Señor, que si habemos aquí personas que somos débiles en diferentes áreas, yo te pido que tú las fortalezcas, Señor. Que tú quites todas esas cosas que te estorben delante de tus ojos, Señor. Quítalas, Señor, por completo, Padre. Así como Pedro le decía a ellos, que fueran sobrios, Padre Santo, y que te esperaran por completo. Que no te tuvieran de su fe, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú sigas hablándonos a nosotros a través de tu palabra, Señor.
que seamos hijos obedientes y no desobedientes, Señor. Padre Santo, así como Pedro le decía a ellos, ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a santificarnos día a día, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo te pido en esta noche, Padre, que tú bendigas a tu iglesia, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.